Barrio Mexicano presenta. Hola mis amigos, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles a través de las redes sociales. Estamos comenzando nuestro programa en vivo de México en 3 puntos, correspondiente a este martes 23 de junio de 2020. Yo soy Oscar Aquino, me alegra mucho saludarles e invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos un teléfono aquí para sus mensajes de WhatsApp, que es el 961-191-7115. De igual manera nos pueden hacer llegar sus mensajes en las redes sociales, en Facebook estamos como México en 3 puntos, y de igual manera nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes en un día martes 23 de junio lleno de información, de noticias, y por eso vamos a comenzar precisamente con la primera de esta noche. Y les quiero decir que el sello característico histórico de la clase política mexicana ha sido la corrupción. Sí, si no eres corrupto, difícilmente vas a tener posibilidades de figurar en la política. Si no eres corrupto, ni sueñes con ser presidente de la República. Aunque te quieras envolver en un manto de fingida pureza, aunque jures que tu administración está hecha de funcionarios honestos, aunque mucha gente, incluidos tus propios funcionarios, sepan que es puro discurso y pura simulación. Si hay un acto de corrupción en el gobierno, se castiga a quien sea. No hay impunidad, porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie. La gente votó por un cambio verdadero. Y lo principal, si me preguntan de nuevo, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que están haciendo y seguirán haciendo? Dígalo en una frase, usted que ni siquiera habla de corrido, y dígalo además parado en un solo pie. Bueno, y por ahí va la verborrea política que no concuerda con las estadísticas, pues, de la realidad. Por ejemplo, si hablamos de esto de la corrupción, el INEGI, en la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, reportó este año un incremento en la prevalencia de actos de corrupción en comparación del 2017 con el 2019. Es decir, el último año o en el final del gobierno de Enrique Peña Nieto y en el primer año de la Cuarta Transformación. ¿Ok? ¿Qué dice este informe, esta encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental? Pues reporta 25.541 actos de corrupción, es la tasa que había en 2017 por cada 100,000 habitantes. ¿Ok? Entonces, en 2017, 25.541 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes. En 2019, esta cifra subió a 30.456, de 25,000 a 30,000, ¿ok? Ahora, fingir que eres enemigo de la corrupción, pero tener contigo a personajes como Manuel Bartlett y sus 24 casas, o Rocío Nale y los contratos a sus compadres en Dos Bocas, o Zoe Robledo y los contratos a sus empresas familiares, o las fortunas de otros de sus compañeros, Cordero, Romo, y decir encima de todo esto que son personas austeras, que ellas votan por la austeridad. Díganme si eso no es hipocresía. Eso es ni más ni menos que corrupción. Insisto, aunque se den baños de pureza. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. La corrupción política es lo que ha dado al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad
social de la desigualdad económica. Por la corrupción hay desigualdad, hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia. Por eso digo, no es epidemia, no es pandemia, es la peste más funesta. Entonces sabemos que vienen con este discurso el presidente López Obrador desde la campaña, jurando que está en contra de la corrupción, que está erradicando la corrupción, e incluso se ha atrevido a sacar un pañuelito blanco diciendo que ya se erradicó de nuestro país la corrupción, pero nosotros tenemos otros datos, los datos del INEGI, que indican que el pago de moches a funcionarios públicos para que realizaran, ya saben, bajo el agua algunos trámites o obtuvieran documentos, afectó al país por 12,770 millones de pesos. En puros moches, en pura corrupción, ejecutada por funcionarios públicos de todas las índoles, ¿ok? Nada más el año pasado, uno que ha sido uno de los años más corruptos de la época, ya le ganó a Peña Nieto. O sea, ¿cómo les explico que ya le ganó la cuarta transformación? En su primer año le ganó a Peña Nieto. En los 6 años Peña Nieto, no, se quedó como un aprendiz Peña Nieto. Los sectores más corruptos fueron seguridad pública, por también pago ilegal por documentos o trámites. Ya sabes que llega y dice, oye, pues si te caes con una corta, yo te ayudo a que tu trámite se agilice. Bueno, eso es común, muy común, ¿ok? Y también por la reconexión o conexión de luz eléctrica. Saludos a la CFE, siempre con tanto cariño a la CFE. Entonces, así como estamos atendiendo y enfrentando la pandemia del coronavirus, estamos también enfrentando la peste de la corrupción. Con una mano enfrentamos el coronavirus y con la otra, y así con puño cerrado, puño fuerte, a la corrupción. Porque si limpiamos de corrupción el gobierno, si desterramos la corrupción del país, se va a lograr el renacimiento de México. Bueno, ahí está, pues dice que con una mano están atendiendo el coronavirus y con la otra están atendiendo la corrupción. Ya más descarado no se puede ser realmente, y si así fuera, pues se nota que solo con una mano están atendiendo el coronavirus, porque nos está llevando la tristeza con ese asunto. Y por cierto, vamos a hablar de ese asunto del coronavirus, y esto que le voy a platicar tiene que ver con el encargado del desastre que ha sido la atención federal a la pandemia, el doctor Hugo López-Gatell, un doctor epidemiólogo que pasó de ser eso a ser un político que simplemente está ahí para cuidarle las espaldas a la imagen del presidente. Entonces, con tal de complacer al presidente, se ha sentenciado él mismo a pasar a la historia como un mentiroso profesional. 22,000 muertos, que ya son más, de acuerdo con el informe de hoy, ya pasamos de 23,000 muertos, me parece que habíamos alcanzado, arriba de eso. En fin, es una cifra que no precisamente refleja un buen trabajo, que se esté domando la pandemia o que se haya controlado el problema, no señor. 191,000 casos, 6,000 casos en un día, no es buena señal. No es buena señal, tampoco es una buena señal como López-Gatell se toma con una frivolidad increíble lo que está pasando en México. Junto con el presidente López Obrador se han encargado pues de contradecirse mutuamente y van creando confusión, han ido creando confusión sobre la pandemia. Entonces la labor de Gatell ha sido pues esa,
la de confundir a la gente y desestimar lo que sus críticos digan, todo el estilo del presidente, ¿ok? Tal es el caso de un epidemiólogo de Harvard, el doctor Eric Feigle, quien critica a la atención que se ha dado en México al coronavirus y se lamenta por la baja tasa de pruebas que se han aplicado en nuestro país y por el alto índice de positividad. Pues bien, el doctor Feigle de Harvard se manifiesta de esta manera y López-Gatell, ¿saben qué respondió? Escuchen. De Eric Feigle de Twitter. Esta persona dice que es el epidemiólogo de la Universidad de Harvard y dice que está llorando por México. Él dice que más del 50% en el porcentaje de positividad de los exámenes que se han hecho en mexicanos han sido positivos y que en este caso pues señala que no se puede estar confiando en lo que se está aplicando aquí en México. Su campo del conocimiento es la epidemiología nutricional. Él de hecho es una persona, pienso, muy destacada en el campo de la epidemiología nutricional y a una muy joven edad él obtuvo el doctorado tanto en epidemiología como en nutrición. Insisto, no lo conozco personalmente, pero tengo muy buenas referencias es un científico joven y me imagino con mucha pues atención a los aspectos humanos, del sufrimiento humano, lo cual me parece que es muy deseable, y fue muy expresivo en alertar sobre el COVID casi de manera angustiosa. Le valió algunas críticas por parte de algunos colegas, tanto de su universidad como de otras, en el campo de la epidemiología, porque él pues está dedicado, su entrenamiento más riguroso está en la nutrición y de repente saltaba un poco de tema, pero en fin, yo creo que es válida su actuación. Bueno, y todo esto que menciona el doctor López-Gatell nos lleva a las cifras del día de hoy en cuanto al COVID a nivel nacional. Y las cifras son, pues, ¿qué le puedo decir? Si ayer habían sido 4.700 y algo de nuevos casos confirmados, el día de hoy se acumulan 6.288 nuevos casos. Es decir, sigue hacia arriba la cifra. En total hay 191.410 casos confirmados, acumulados a lo largo de la pandemia en nuestro país. Además, en este último reporte se registran 793 nuevas muertes. 793 muertes en cuestión de 24 horas. De tal manera que hemos llegado a 23.377 defunciones a consecuencia del COVID-19. Además, hay 24.387 casos confirmados activos, hay 59.106 sospechosos y han resultado 251.355 negativos. Hay 1.848 defunciones sospechosas y se ha estudiado hasta ahorita, ya que hemos cumplido 4 meses de pandemia, hemos llegado al 500.000 de personas estudiadas. ¿Ok? Entonces les reitero, 6.288 nuevos casos y 793 muertes en las últimas 24 horas de COVID aquí en nuestro país. Bueno, ahí quedan los números, ahí queda lo que señala el doctor López-Gatell y pues llama la atención, a mí en serio me llama la atención esa cuestión de con qué frialdad se deshace de las críticas, las hace a un lado, en fin. Escríbanos, tenemos el WhatsApp aquí en México en 3 puntos, 961-191-7115, estamos esperando sus mensajes. Y también si tienen alguna denuncia, algo que contarnos, algo que sepan, en un momento vamos a hablar también de la cuestión de salud, pero en nuestro estado. También estamos en redes sociales, en Facebook, México en 3 puntos, así que síganos y conéctense a las redes sociales. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que sucedió el día de hoy, el susto que nos llevamos muchos en Chiapas, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla, entre otros estados, con el sismo de 7.5, de magnitud 7.5,
que se sintió el día de hoy en la mañana. Aquí en Chiapas, autoridades reportaron que no hubo afectaciones mayores por este sismo, 7.5, muy fuerte, y también se sintió que duró mucho tiempo. Sin embargo, en Oaxaca las cosas sí se pusieron muy difíciles, por lo menos 500 casas afectadas, por lo menos 6 personas han perdido la vida hasta ahora, de acuerdo con los reportes de las autoridades. Y pues lamentable, le mandamos un abrazo a toda la gente de Oaxaca y también pues mucha gente que se llevó el susto, mucha gente que tuvo que salir por el pánico del temblor, olvidándose de la pandemia y ya saben, del cubrebocas y todo esto, en fin. Pero en lo que respecta al sismo, desde que se sintió, pues se esperaba la respuesta del presidente López Obrador y sí, emitió 3 mensajes, dice él, poco claros, en los que básicamente aparece hablando por teléfono con el Coordinador Nacional de Protección Civil. Y bueno, vamos a escuchar los mensajes del presidente. Estoy hablando con David León de Protección Civil. Me está reportando que es un sismo fuerte de 7.5 de magnitud, el epicentro en Oaxaca, 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, por Huatulco. Hasta ahora no nos han reportado daños, nos falta comunicación con Oaxaca, tenemos ya comunicación con otros estados, de todas maneras. Todo mundo afuera para estar a salvo ante cualquier réplica. Vamos a estar informando y mantener la calma. Adiós, David. Bueno, David, sí, a ver, ¿qué informes tienes? Ningún daño al momento. A ver, repíteme. ¿Tienes información de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, la Ciudad de México? Sí. Bueno, Estado de México, Puebla, Morelos, Bueno, estoy aquí con el general, con el almirante y con Alfonso Durazo. Cualquier cosa nos informas. Aquí estamos en Palacio. Son exactamente las 11 de la mañana. Se confirma que fue de 7.5 la magnitud. El mayor el año pasado fue, no te escuché al final, el mayor del año pasado 6.5, ahora fue 7.5. Afortunadamente no tenemos daños. De todas maneras vamos a seguir llamando a que se actúe con precaución por réplicas y que nos cuidemos todos sin angustiarnos, sin la desesperación. Un abrazo. Nos vemos, David. Adiós. Bueno, ahí escuchábamos los mensajes del presidente. Vamos a esperar qué dice en la mañana de este miércoles en su conferencia que va a brindar.
De entrada, en Oaxaca, el gobernador declaró el estado de emergencia para por lo menos 50 municipios afectados por este sismo. Bueno, falta un tercer mensaje que envió el presidente. Sí, David, a ver, dame el último informe. Sí. Estoy hablando con David León de Protección Civil y es para informar a todos los mexicanos desde mi despacho. Me dice David León que desgraciadamente perdió la vida por el sismo una persona en Oaxaca, en Huatulco, y hay otra persona herida también. En el caso del fallecido fue a causa de un derrumbe. Eso es lo que tienes de información. En cuanto a daños materiales, David. Bueno, ahí está entonces los mensajes del presidente. Eso que decía de una persona herida y una fallecida era minutos después, digamos, de que sucedió el sismo. Pero ya por la noche se reportaron 6 personas fallecidas y por lo menos 500 casas también afectadas. Aparte hay personas lesionadas. Y bueno, cerramos el asunto del sismo y espero que todos estén bien. Sí nos llevamos un tremendo susto, la verdad. Pero bueno, aquí seguimos. Saludos a Lucía Trejo. Lucía, un abrazo muy grande. Qué bueno que nos estás viendo. Gracias por eso. A Sari Tirado también. ¿Dónde está Sari Tirado? Esa es la incógnita. ¿Dónde está? Y bueno, vamos a lo siguiente, que son los números del COVID-19, pero en el estado de Chiapas. Y yo les quiero platicar que el día de hoy el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, informó de 56 nuevos casos, así como 5 decesos. De tal manera que hemos llegado a 3.758 casos acumulados en el estado de Chiapas y 258 defunciones. Son los números oficiales, ¿ok? Ha habido mucho debate en torno principalmente a la capacidad hospitalaria, a los números como tal, si están bajo subregistro o qué está sucediendo. Hoy también el gobernador del estado decía que Chiapas es en el sureste el estado con menos casos y con menos decesos. Además señala de que por ahí del 60% de los pacientes se han logrado recuperar. Pero bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad hospitalaria, pues hay lugares, dice, hace un par de días decía el secretario que estaba en el Poliforum, por ejemplo, 42% ocupado, 58% todavía disponible. Sin embargo, en otros lugares, por ejemplo, en el ISSSTE, la cosa está poniéndose muy delicada y esos son reportes que nos llegan acá directamente desde adentro del hospital, donde nos dicen que está a punto del colapso ese lugar. ¿Por qué? Por la cantidad de pacientes y porque esto está rebasando a la capacidad del propio centro médico. Es importante que todos mantengamos los cuidados. Es importante que seamos conscientes de la situación por la que estamos pasando. Dice el secretario, estamos en un 98% de posibilidad de contagiarnos. Entonces, por favor, cuídense mucho y
También al secretario de Salud decirle que cuando alguien le haga preguntas que no le resulten a modo, que no le resulten cómodas, como sucedió con los médicos y los enfermeros a los que quiso mandar a vender tacos y declaraciones inoportunas y fuera de lugar, pues el día de hoy también se aventó algunas diciendo que sobre los muertos, que si hay diferencia de registros con la federal, en fin, dice que él sobre ese tema simplemente se pone aceitito y deja que se le resbale lo que digan de él. Si oficialmente no diéramos las cifras, habría todavía mayor destanteo, porque no había ni a quién irle. O sea, lo que dice la población, lo que me dice mi comadre, mi compadre, mi ahijadito, y ahí vienen y me dicen y me meten el chisme y ya traigo caliente la cabeza y casi me le voy al gobierno encima. Y trato de malditos, no me ayudan y de todo eso. Como hay orden, eso cuesta un poco. La descalificación, también hay orden, y están a la orden del día. Todo aquel que no le gustó la robadera y todo lo que se podía hacer en la pandemia, pues está también a la orden del día sus ganas de que ya se haga esto un relajo. Pero no lo van a ver, pero ni queriendo, nunca. Solamente van a ver en nosotros un gobierno solidario. Y bueno, mis amigos, de nueva cuenta les digo, el día de hoy se presentaron 56 casos nuevos en Chiapas, 5 decesos, acumulados son 3.758 casos y 258 defunciones. Y con esto, mis amigos, llegamos al final de nuestro programa de esta noche de martes. Esto es México en 3 puntos. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a la gente que se conecta, que a esta hora de la noche pues quiere saber también algo de información. Aquí estaremos nosotros todos los días de lunes a viernes llevándole este programa de noticias, ¿ok? En donde podemos platicar, intercambiar opiniones, hacer denuncias, lo que ustedes quieran. Para eso están abiertas las líneas de comunicación, las vías de comunicación, en el WhatsApp, en el 961-191-7115. En Facebook, así ahorita donde nos están viendo, México en 3 puntos. También estamos en Twitter, México en 3 puntos, en Instagram y también en YouTube. Por todas las plataformas nos pueden seguir y recuerden que el programa se hace todas las noches aquí en esta plataforma de Facebook Live. Así que, pues por ahora yo me despido, pero antes quiero dar gracias a todo este ejército de personas que hacen posible que se lleve a cabo el programa de México en 3 puntos. Gracias a todos ustedes, gracias a ustedes por supuesto que nos ven. Fernando Mago en la producción, carnal, muchas gracias. Siempre un placer trabajar con usted. Y bueno, ya nos vamos. Recuerden que mañana a las 6 de la mañana también me pueden escuchar en la radio en Máxima 96.9 con el matutino Máxima. La información para empezar el día desde las 6 de la mañana. Ahí me van a poder escuchar también con temas de interés general. Y por supuesto, en la noche nos volvemos a encontrar aquí en México en 3 puntos. Así que ya nos vamos. Pásenla bien, descansen y muy buenas noches. Bye. Barrio Mexicano presenta.